Bueno, hola, ¿me escuchan? Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Estamos en este día 28 de octubre del 2024, en esta serie que estamos llamando ¿Por qué creo lo que creo? Y estuvimos hablando de varias cosas, estuvimos hablando de la existencia de Dios como una necesidad, estuvimos hablando también de la realidad que nos rodea, del universo en el que vivimos, y estuvimos también el lunes pasado aproximándonos a todo lo que es la palabra de Dios, porque Dios expresó su voluntad de una manera que los humanos la podemos entender, que es a través de la palabra escrita. Después la expresó de una manera todavía más comprensible, que es en figura humana, y ya estudiaremos la persona de Jesús oportunamente. Pero hoy nos toca un tema que es, bueno, es controversial sin duda. Yo creo que es uno de los grandes escollos que ha llevado a la humanidad a alejarse de Dios, justamente porque la definición de pecado, por eso le puse el pecado y sus dilemas, ha sido tan bastardeada esta palabra, tan usada y abusada, que se ha prestado para todo tipo de interpretaciones y el diablo, que es nuestro enemigo, ha hecho todo lo posible para demostrarnos que el culpable del tema del pecado es Dios. O sea que si Dios no existiera, o si Dios no actuara, o si Dios nos dejara vivir en libertad, seríamos los más felices de todos. Y Dios inventó el pecado para esclavizarnos, inventó el pecado para ser una especie de dictador, y nos muestra un montón de cosas malas, que el pecado es la suma de todas las cosas malas, y que la verdadera liberación es liberarse de todo esto, ¿no? Hoy leía en el diario La Nación de un médico cuyo nombre no retuve, es un médico español, pero capo, ha sido un hombre grande ya, presidente de asociaciones médicas importantes en España. Bueno, y él hablaba de una supraconciencia. Él dice que cree en la vida después de la vida, pero cree en una supraconciencia, ¿no? Como que el hombre a través de la meditación va a llegar a superar este nivel y va a llegar a vivir días maravillosos, ¿no? Una vez que aprenda a vivir la supraconciencia, ¿no? Bueno, esto suena muy bonito, en realidad es una idea muy vieja, es la idea que Nietzsche propuso hace 130 o 140 años, es la hipótesis del superhombre, y que la liberación de Dios en definitiva es lo mejor que nos puede pasar, y una vez que el hombre se libere de Dios y sus fantasmas, como proponía Nietzsche en La muerte de Dios, en Así hablaba Zaratustra, Dios ha muerto, una vez que el hombre se libere de todo esto, vamos a ser realmente libres y felices. Bueno, no solo la Biblia, sino el diario, nos demuestra que esto no es cierto. O sea, la realidad es que la demostración de que las culturas que más se han alejado de Dios son las culturas a las que peor les ha ido, con las limitaciones que esto tiene, ¿no? Porque una cosa es Dios y otra cosa lo que los hombres construimos a partir de Dios. Ya algún lunes vamos a hablar de la iglesia, y cómo esto es un problema, ¿no? Porque Dios se ha manifestado a la humanidad. Y alguien ha dicho que Dios se ha manifestado a la humanidad. Con la iglesia se ha manifestado a la humanidad, sin la iglesia, y se ha manifestado a la humanidad a pesar de la iglesia. De todas estas maneras Dios se ha manifestado, porque Dios quiere manifestarse a nosotros, y cuesta mucho a la gente distinguir entre lo que es Dios y lo que es las instituciones o las estructuras que dicen acercarnos a Dios. Y muchas veces el problema la gente no lo tiene con Dios, sino lo tiene con las instituciones. Y tiene su lógica y tiene su fundamento. Hoy vamos a hablar de uno de los dilemas más grandes que tiene la fe, que es el tema del pecado. Y digo que es un tema central porque si el pecado no hubiera existido, nada de esto hubiera ocurrido. Estaríamos felices, corriendo cervatillos, comiendo manzanas de los árboles, sentados al lado de un río, disfrutando, felices y sin pasar por la muerte, siendo traspuestos como lo fue Enoc y como el propio Jesús pudo haberlo sido en la transfiguración, sin pasar por los dolores de la muerte. Pero el pecado existió,
y lo primero que tenemos que definir, que es el pecado, ¿no? Por eso yo en las hojas pude definir el pecado, ¿no? Eh, y el pecado hay muchas maneras de definirlo, pero a mí me gusta decir que es toda lesión, toda lastimadura, toda herida que provocamos al carácter de Dios. Porque esto es mucho más amplio que decir lo que yo hago mal. Porque yo puedo no hacer nada malo, como un pensamiento, y sin embargo mi pensamiento puede estar lastimando el carácter de Dios. Ah, pero Dios entonces es un hipersensible. No, después vamos a tratar de ver por qué en realidad el pecado no es bueno y que no tiene nada que ver con Dios, que Dios es totalmente inmune al pecado y que cuando Dios nos dice que no nos conviene pecar, no es porque lo afecte a Él en realidad. Así que el pecado ha sido definido como errar al blanco, o sea, literalmente pecar es errar al blanco, es casi un término deportivo, es como en las Olimpiadas los que tiran con el arco o tiran el disparo con la pistola, es pegar en el centro. Bueno, pecado sería errar al blanco. Esa es la definición histórica que hemos escuchado, que yo he escuchado de chico. Es decir, bueno, yo voy para allá, en realidad tengo que apuntar exactamente ahí al 100 de la diana, o sea, del blanco, y le pegué al 80, al 70, al 40, o le pegué el flechazo al vecino porque tiré tan mal que lo emboqué al otro que no tenía nada que ver. El pecado es cerrar el blanco, pero me gusta más esta idea que es toda lesión, toda agresión, voluntaria o involuntaria, agregaría, al carácter de Dios. Porque el carácter de Dios, en definitiva, es lo que determina lo correcto y lo que nos hace bien. Muchas veces, desde nuestra perspectiva humana, cuando nosotros pensamos, y ya hablamos de Dios, pero Dios, como es una persona, tiene un carácter. Y ese carácter, que es la suma de su personalidad y de sus perfecciones, define en realidad todo lo que es bueno, porque todo lo que es bueno está ligado a Dios. El salmista decía, el acercarme a vos ha sido el bien. Es decir, David dice, no hay para mí bien fuera de ti. ¿No? David en varias veces menciona esto. Y uno dice, pero sí, hay muchas cosas buenas que no tienen que ver con Dios. O sea, yo puedo ir a ver un ballet y disfrutarlo y no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, tiene mucho que ver con Dios. Porque la música la inventó Dios, el baile lo inventó Dios, y todas las cosas buenas que nos hacen bien, el oído lo inventó Dios, la danza la inventó Dios, el buen gusto lo inventó Dios. O sea que en definitiva, aunque yo vaya a ver el cascanueces, digamos, y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Tiene que ver un montón con Dios. No en la temática del ballet en sí, sino todo lo que se relaciona a eso, porque todo lo bueno, todo lo bello, todo lo perfecto, todo lo que es de buen gusto, todo lo que hace bien, todo lo que sana, todo lo que bendice, ha nacido en Dios. Y ha sido proyectado a nosotros como seres humanos que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, ¿no? Entonces, el pecado es todo lo que nos aleja de de ese ser perfecto, que es la fuente total, absoluta y terminante de todo lo bueno. O sea, nosotros no nos equivocaríamos si dijéramos, bueno, si pudiéramos trazar un círculo y decir, bueno, todo lo que está, o una circunferencia, todo lo que está dentro de la circunferencia es bueno y todo lo que está fuera es malo, definitivamente Dios estaría 100% dentro de esa circunferencia y estaría 0% fuera de esa circunferencia, porque realmente Dios es el bien, Dios es bueno todo el tiempo, la bondad es algo inherente a Dios, la belleza es algo inherente a Dios. Muchas veces, o no muchas veces, pero alguna vez hemos definido que todo lo malo en el mundo se caracteriza por las ausencias, ¿no? El diablo es definido
en alguna de los lugares de la Biblia como el príncipe de la oscuridad, como el Dios de este siglo. Y la Biblia ha determinado, Dios ha determinado que Él será, un día dejará de ser, ¿no? O sea, el diablo es lo que simboliza todas las ausencias. El diablo es la ausencia, es la oscuridad, y la oscuridad se define por la ausencia de luz. El diablo es odio, y el odio se define por ausencia de amor. El diablo es soledad, y la soledad no existe como tal, se define como ausencia de compañía. El diablo es lo feo, y lo feo en realidad se define como la ausencia de la belleza. El diablo es la noche, y la noche en realidad se define como ausencia del día. O sea, el diablo es el ser de las ausencias, es la no existencia misma. Y descubrimos en realidad, adelantándonos ya un poquito, que lo peor que va a tener el infierno no es el fueguito de las películas, sino la ausencia. O sea, lo peor que va a tener el infierno va a ser la ausencia. Que no es ni más ni menos que una elección que el hombre ha hecho acá. Decir, bueno, yo no quiero que Dios esté presente en mi vida. Entonces, en definitiva, el infierno es la continuidad de esa decisión. Yo quiero post-mortem seguir con esa ausencia. El problema es que Dios no está totalmente ausente en este mundo, pero sí está totalmente ausente en el infierno. Por lo tanto, la ausencia de Dios es lo que va a caracterizar el infierno. Entonces, primera pregunta antes que se me terminen de dormir. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Bueno, ahí medio quedó pegada la respuesta en realidad. Pero ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? En realidad, no somos pecadores porque pecamos. Es decir, no nos transforma en pecador el hecho de pecar. En realidad, nuestra condición de pecador es anterior al hecho mismo de pecar. O sea, pecamos porque somos pecadores. Es como decir, respiramos porque tenemos pulmones. No es que tenemos pulmones porque respiramos. Los pulmones son anteriores al acto de la respiración, porque se forman en la vida intrauterina antes de que los necesitemos. Nosotros somos pecadores antes. David decía, en pecado me concibió mi madre. Es decir, ¿por qué somos pecadores? Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, que los que tienen lo que mandé y la fotocopia, si no, lo pueden buscar. Romanos 5, 12 dice, por tanto, cuando estudiamos Romanos esto lo vimos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y esta es una realidad tremenda. El pecado fue una enfermedad adquirida. O sea, Adán y Eva, los patriarcas de nuestra raza, entendidos literalmente como un hombre y una mujer, dijimos cuando hablamos de la creación que hoy la ciencia misma demuestra que en realidad toda la raza humana procede de una única pareja inicial. Esto está demostrado, hay estudios hechos. No es que venimos de varios seres que evolucionaron hacia, sino venimos de una única línea filogenética que llevó a toda la humanidad actual. Bueno, de nuevo la ciencia demuestra la existencia de un Adán y Eva, entendiendo esto como se lo quiera entender. Lo cierto es que Adán y Eva no fueron creados pecadores. El pecado fue algo que adquirieron. A nosotros nos cuesta mucho entender cómo esto pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formateados para pecar. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo pudieron haber pecado? O sea, un ser que no está condicionado por un pecado preexistente es mucho más resistente a la posibilidad de pecar que alguien que ya ha pecado. A ver, voy a tratar de ponerlo en términos más entendibles. Es decir, una persona que ha pasado por el alcoholismo como enfermedad y lo ha superado, se transforma en alguien mucho más susceptible a la posibilidad que la bebida le cause daño a alguien que no ha estado antes en eso. Una persona que ha sucumbido a los efectos de la drogadependencia, o sea, de la adicción a sustancias, y ha salido de ahí, toda la vida va a tener una susceptibilidad mayor
hacia eso que alguien que no ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto deja lesiones, deja estructuras que Dios obviamente obra y restaura todo eso por completo, pero en el hombre quedan esas cicatrices. El pecado es una cicatriz hereditaria, congénita, inevitable y pandémica, que lleva necesariamente a la raza humana a que todos pequemos. Romanos capítulo 3, eso no está ahí, pero lo podemos buscar en la Biblia, vos que estás en tu casa. Romanos capítulo 3 es un pasaje clave sobre el pecado, lo hemos estudiado mucho. Dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 9 de Romanos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles, o sea, toda la humanidad está bajo el pecado. Así está escrito, y está citando el Antiguo Testamento. No hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Dice, este es un exagerado, dice acá cuando uno lee a Pablo. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pablo no está hablando que haya mejores y peores, está hablando de la realidad que técnicamente hablando, o sea, en lo más estricto del análisis, no hay nadie que sea absolutamente bueno. Y esto, la misma conciencia nos lo dicta. Si nosotros agarramos a una persona de la calle y le decimos, ¿vos te considerás una persona buena? Sí, por supuesto te va a decir la mayoría. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Vos nunca hiciste absolutamente nada de lo que hoy te arrepientas? Si es honesto consigo mismo te va a decir, y no, la verdad que no. Me considero una buena persona, pero algún moquito me mandé, algo que no debía hacer hice. O sea, toda persona que es honesta consigo mismo, honesto con su propia conciencia, porque la conciencia es un sensor que nosotros tenemos para detectar eso. Es más, ni siquiera la conciencia es el estimador más preciso. El apóstol Pablo decía, y lo estudiamos en 1 Corintios 4, dice, aunque yo de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es como si uno dice, ¿vos estás sano? Y vos decís, sí, estoy sano, pero ¿cuánto hace que no te haces un estudio? Y qué sé yo, pero estoy sano. El hecho de sentirme bien no significa que estés sano. O sea, es muy probable que no tenga algo, pero puedo tener algo y aún así sentirme sano. Esto es obvio, cualquier médico lo va a decir. Del mismo modo pasa con la conciencia interior. Yo puedo sentirme bueno, yo puedo sentir que soy una persona extraordinaria, pero ese sensor no detecta, no tiene la suficiente sensibilidad para detectar todo. Si tuviéramos un verdadero sensor, detectaríamos que realmente no es así y que todos somos pecadores, que no hay uno intrínsecamente justo, no hay ni siquiera uno. ¿Y esto por qué es? Porque es el pecado congénito que traemos. Aunque nosotros quisiéramos no pecar, sería imposible no hacerlo. Sería imposible no hacerlo. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Lamentablemente, y esto requiere fe, como las grandes verdades, el pecado entró, dice acá, el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es una consecuencia del pecado porque muerte no es el cementerio, muerte es separación. Cuando la Biblia está hablando de muerte, está hablando de separación. No está hablando de otra cosa, está hablando de separación. Es decir, con el pecado entró la separación, básicamente la separación de Dios. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre es tentado y la mujer es tentada, el diablo le hace ver un montón de facetas que Eva y Adán no habían contemplado. Sería lindo leerlo. Vamos a Génesis capítulo 3. La serpiente era astuta, dice, más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho.
siempre que leemos Génesis 3 hay que entender que podemos estar hablando en términos figurativos. Serpiente puede no ser el animal tal como lo conocemos hoy ahora, sino simplemente puede ser algo simbólico, justamente porque al diablo se lo llama la serpiente antigua, ¿no? Dice, ¿es verdad que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Mm? Y fíjense cómo actúa el diablo, ¿no? Estoy leyendo Génesis 3:2. ¿Es verdad que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Esto les dijo Dios? Les pregunto a ustedes. ¿Dios le dijo que no coman ningún fruto? No. Eva se dio cuenta y le dijo, no, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero hay uno del que no podemos. Lo primero que hace el diablo cuando viene a nuestra vida es disfrazar la verdad. Entonces él disfraza la verdad. Entonces, rara vez él va a venir con una mentira, 100% mentira, porque sería muy grosero. Entonces él le pega una vueltita, la tunea un poquito a la cosa y parece como que es verdad. Ah, sí que Dios le dijo que no coman. No, no, le dice. No, podemos comer de todo, pero hay uno que no podemos comer. Claro, le dice la serpiente. Lo que pasa, en versículo 3, lo que pasa con el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios le ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Lo cual también le agrega un condimento acá, porque Dios nunca dijo que no lo toquen, dijo que no lo coman. Si nosotros nos ponemos a leer Génesis 3, empieza a haber un problema de comprensión y de interpretación que el ser humano también empieza a tener. A veces nosotros le empezamos a agregar a Dios cosas que Dios no dijo. Pero la serpiente le dijo a la mujer, versículo 4, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. De nuevo, una buena cuota de verdad en medio de un envoltorio de mentira. Porque es cierto que ellos, como nosotros sabemos, conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Somos el único ser sobre la tierra que tiene esta capacidad de distinguir. Porque un animal puede actuar mal, pero no lo sabe. Un Doberman puede matar a un nene que camina por la calle, pero no lo hace por maldad. Lo hace por instinto, lo hace porque ha sido educado, pero no tiene la manera de saber. Un animal adiestrado puede saber lo que puede y no puede hacer, pero es producto del adiestramiento. No logra distinguir que está bien o que está mal. Sabe que no puede ir a la calle porque fue adiestrado para eso, pero no lo sabe por propio análisis. El ser humano por propio análisis sabe o puede llegar a saber lo que está bien y lo que está mal. En ese sentido la serpiente le dijo algo correcto a Adán y a Eva, pero no fue cierto cuando les dijo que no morirían, porque acá él hace un doble juego. De hecho, Adán y Eva no murieron por comer el fruto, de hecho, si no, no hubieran tenido hijos, y los tuvieron, prueba es que estamos acá. Pero lo que quiso decir es que cuando Dios le dijo que morirán, Dios está hablando de separación. Cuando el diablo le dice que morirán, está hablando de la desaparición de la existencia física, que son dos acepciones diferentes, que es otro juego que hace el diablo. El diablo hace un juego de palabras, hace un juego de la verdad, hace un juego de la realidad, hace un uso inteligente de la realidad y engaña para que nosotros seamos atrapados. Ahora miren cómo opera el pecado o cómo opera lo que nosotros nos trae al pecado en una persona que todavía no era pecadora, como Eva. Eva todavía no había pecado hasta acá. ¿Qué vio Eva? Es muy importante esto. Versículo 6 de Génesis 3. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía aspecto agradable y era deseable para adquirir sabiduría. Tres cosas que vio Eva. Era bueno para comer, tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Si nosotros vamos a Primera de Juan ahora, mucho más tarde en la Biblia, sobre el final, cuando Juan habla del tema del pecado, estoy buscando Primera de Juan, cuando nosotros vamos a Primera de Juan, dice que
tenemos que tener este cuidado porque, a ver si lo encuentro el versículo 16 de Primera de Juan 2. Porque nada de lo que hay en el mundo, dice Juan, Primera de Juan 2:16, los deseos del cuerpo, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, o de la humanidad, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los tres elementos que tentaron a Eva. Era un árbol atractivo, los deseos de la carne. Vio que era un fruto agradable, los deseos de los ojos. Y era apto para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Si nosotros nos ponemos a pensar, en definitiva, todo lo que nos tiende a hacer caer entra por una de estas tres vías. Lo que yo veo como agradable, lo que me atrae porque me gusta y lo que me apunta a que yo pueda estar mejor. Estas tres vías son las que el diablo, que es profundamente ortodoxo y convencional en su estrategia para hacernos caer, es lo que él hace. Bueno, esta estrategia llevó a Eva a que decidiera probarlo. Y quiero decir que es distinto que lo que nos hace caer a nosotros. Tanto Adán como Eva pecaron desde la inocencia. Nosotros no pecamos desde la inocencia. Entonces es distinto el fenómeno. Por eso el pecado de Adán y de Eva es muchísimo más grave que el nuestro. Porque nosotros tenemos, de nuevo, una herida, una lastimadura espiritual que se llama pecado y que nos lleva de continuo al mal. O sea, el pecado nos lleva de continuo al mal. Vamos a leer en Romanos capítulo 7 y van a ver cómo realmente el apóstol Pablo ahí demuestra y describe lo que nos pasa a nosotros cuando pecamos. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, que se llama, lo pone aquí como conflicto con el pecado. Dice así Pablo, eso está más adelante en algunos de los versículos que yo les puse. Versículo 18 de Romanos 7. Yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno hay. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7:19. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, realmente Pablo reconoce que hay una raíz, una esencia en nosotros mismos que nos lleva cautivos. Yo creo que les puse ese pasaje, estoy buscando a ver dónde se los puse. Es en el pecado, la lucha contra el pecado se llama, ahí lo tienen. Es en la tercera hoja que ahí está. Pero vuelvo a esto, el pecado toma ocasión en mi naturaleza para producir el daño. Y por esto quiero decir que el pecado de Adán y Eva fue distinto que el nuestro. Por eso fueron graves las consecuencias. Tan graves que produjeron una lesión en esos seres que fueron creados perfectos, de modo tal que esa condición fue heredable. Y nosotros, naturalmente, heredamos esa tendencia a pecar que está en nosotros. Por eso no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender que el pecado nació como una decisión voluntaria. Voluntaria, en nuestro caso no siempre es una decisión voluntaria, eso es lo que quiero decir. El adicto no se droga porque quiere, el adicto se droga porque lo necesita. No hay una acción voluntaria
consciente, hay una necesidad en él que lo lleva. Él quisiera ser libre de la droga, pero no puede. En cambio, los que no hemos, gracias a Dios, tenido que pasar por esa circunstancia, no sabemos lo que es tener esa adicción y no poder resistirla. Lo mismo pasa con el cigarrillo o la bebida. ¿Por qué? Porque no hemos sido lacerados con la adicción a eso. El pecado es similar en este sentido a las adicciones a sustancias o a cualquier cosa. Una vez que se entró en la adicción, ¿por qué es difícil salir? Porque se produce una lesión espiritual en nuestro ser interior que solo por Cristo puede ser sanada realmente, y que la persona empieza a encontrarse en un mundo que él ya no domina. Si a mí vienen y me ofrecen droga hoy, yo voy a decir, no, no quiero. No es para mí una tentación. ¿Por qué? Porque como yo nunca la he probado, no tengo ninguna necesidad de probarla. En cambio, como si he probado el alcohol y alguien me ofrece alcohol, me dan ganas de tomar un vasito de vino, pero digo, no, tengo que manejar. Pero la atracción está. La evito porque no es una adicción. Puedo decir no. Es en todo caso algo que uno toma socialmente. Pero marco la diferencia que el pecado nos controla a nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos 7, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Esto podría describir la realidad de muchos adictos. La gente cree que el adicto es alguien que quiere drogarse. El adicto necesita drogarse, no quiere drogarse. Y esta realidad es lo que nos demuestra a nosotros que el pecado es una adicción de la cual solo por Cristo podemos ser libres, ¿no? Todo esto nos habla de la profunda gravedad del pecado, que es una lesión espiritual. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama hemofilia, que es la ausencia o la deficiencia de factor 8, que es un factor de coagulación. Se puede rastrear en la línea humana cuando apareció esta deficiencia, ¿no? La deficiencia de factor 8, hemofilia, está en las líneas reales de Reyes de Inglaterra. Por la consanguinidad se fueron produciendo problemas genéticos y eso ha sido heredable, ¿no? Y después fue pasando a los seres humanos. Entonces, uno puede rastrear una deficiencia genética siguiendo para arriba la línea generacional hasta llegar al causante del que tuvo esa mutación, porque fue una mutación. El causante de la mutación espiritual que se llama pecado fueron Adán y Eva, y a partir de ahí todos heredamos el gen mutado. No tenemos posibilidad de cambiarlo sino por Cristo. ¿Se entendió hasta acá? Entonces el concepto de pecado es un concepto complejo. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué Dios, si aborrece el pecado, creó al menos 2 dinastías, la angelical y la humana, con el potencial de poder pecar? Porque uno dice, a ver, si Dios aborrece el pecado, ¿por qué no creó seres que no pudieran pecar? De hecho los creó. La inmensa mayoría, todos menos nosotros, en la tierra, son seres que no tienen la posibilidad de pecar. Un sauce, un tiburón, un colibrí, una margarita, no tiene posibilidad de pecar aunque quiera. No está en ellos la posibilidad de pecar. Entonces, ¿por qué Dios crea primero a los ángeles y a pesar de que ellos pecaron, parece que Dios dijo, bueno, vamos por la segunda tentativa, ahora vamos a crear al hombre, y también pecaron? Y esta es una pregunta, dice, ¿por qué si Dios aborrece el pecado, crea seres que pueden pecar? Y la respuesta a esto es maravillosa. ¿Y por qué digo que es maravillosa? Porque cuando Dios crea seres conscientes con capacidad de pensar, Él no crea autómatas, Él crea seres que tengan la libertad de elegir amarle. Todo ser inteligente que Dios crea está creado con la libertad de decir, yo acá con vos no me quedo. Lógicamente hay, y las vivimos,
severas consecuencias de salir del círculo de confianza que representa lo bueno que es Dios. Pero la libertad está. La libertad está. Ninguno de los ángeles que pecaron fue aniquilado por Dios. El ser humano tampoco fue aniquilado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio a las creaciones inteligentes, que son hasta donde sabemos, solo hay dos que conozcamos nosotros, no digo que no haya más. Las creaciones angelicales, la creación angelical, que fue anterior a la creación humana, y la creación del hombre, que le dio la posibilidad de elegir. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, dijo Dios. Y dice la Biblia que Dios creó al ser humano a imagen de Dios, conforme a su imagen y semejanza, hombre y mujer lo creó, a su imagen y semejanza. Y ya estudiamos. Y al igual que Dios, el hombre tiene raciocinio, tiene la capacidad de pensar, la capacidad de elegir. Entonces, a partir de que Dios creó al ser humano, le dio la posibilidad de elegir. Y yo ahí puse Deuteronomio 30, que obviamente es en realidad para un grupo humano y por lo tanto ya pecador. Pero ahí Moisés le dice, mira, yo pongo delante de ti, Deuteronomio 30:15, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y sobre el final del versículo 18 dice, o 19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios siempre nos pone delante la posibilidad de elegir, porque Dios no ha creado autómatas, Dios ha creado seres con la capacidad de elegir. Y esto es maravilloso, porque Dios eligió crear seres que tuvieran la libertad de quedarse o no quedarse con Él. Por eso Dios crea seres con el potencial de pecar. Porque ese ser que le dice, yo no quiero estar con Dios, entonces va a pecar, sí o sí, porque se va a alejar de Dios. Ahora, ¿por qué entonces Dios castiga al que se quiere alejar de Él? Y la pregunta es, ¿cuál es el castigo que Dios le da al que se quiere alejar de Él? En realidad el verdadero castigo del que se aleja de Dios es exponerse a las consecuencias de lo que Dios no es ni hace. O sea, el verdadero castigo es la lejanía de Dios, no lo que Dios hace directamente sobre esa persona. ¿Qué le hizo Dios al diablo cuando se alejó de él? Nada. El diablo sigue siendo el príncipe de este mundo. El diablo sigue siendo el jefe de toda una enorme dinastía de seres angelicales. El diablo es el ser más poderoso que existe después de Dios. Aún los ángeles superiores de la creación le tienen que guardar respeto. Es poco lo que se sabe sobre esto, porque siempre hay un velo, pero el propio arcángel Miguel, que es uno de los de la dinastía superior de Dios, le dijo, Dios te reprenda, Satanás. Dios te reprenda. Ni siquiera él lo reprendió. Miguel no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él. Dice Zacarías, dice, el Señor te reprenda, porque tu autoridad es la mía, es él te reprenda. ¿Y qué le quitó Dios al hombre? El hombre perdió las consecuencias naturales de haberse alejado de Dios. Entonces Dios lo que le anticipa es lo que le va a pasar al hombre. ¿Y qué le dijo? Ahí ustedes lo tienen en Génesis. Ahí en Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Pero cuando nosotros, dice esto, por cuanto hiciste caso a tu esposa, le dice al hombre, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa, con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Dios lo que está decretando acá sobre el ser humano no es algo que Él iba a hacer sobre el ser humano. Dios le está anticipando lo que le va a pasar por alejarse.
Si yo le digo a mi hijo, siempre pongo el mismo ejemplo, a mi hija, no pongas los dedos en el enchufe, y pone los dedos y le da una patada, no le está dando la patada porque yo le dije que le iba a dar la patada. Le está dando la patada porque él no me hizo caso a la advertencia que yo le dije. Cuando Dios le dijo a Adán que no se alejara y no hiciera su propio camino, es porque fuera de ese círculo la tierra iba a ser dolorosa. La tierra iba a producir espinas y cardos. Iba a haber dolor. La ausencia de Dios es dolor. La ausencia de Dios es llanto. La ausencia de Dios es clamor. La ausencia de Dios es muerte. ¿Cómo sé estas 4 cosas? En el último libro de la Biblia dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 21, versículo 4. Sobre el final de los tiempos, que lo vamos a tocar en el último de nuestros encuentros. Apocalipsis 21, 4. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esto me encanta, ¿por qué? Porque Dios no va a mandar a alguien a que lo haga. Dios no le va a decir a un ángel, che, a ver, acá este muchacho se va a ocupar personalmente de enjugar nuestras lágrimas. Y miren lo que va a desaparecer. Ya no habrá más muerte, Apocalipsis 21:4, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. ¿Y por qué dejaron de existir esas primeras cosas? Porque en el fin de los tiempos ya no existirá creación que esté fuera del círculo del límite de Dios. Y como todo lo que haya perdurado hasta ese momento estará dentro del círculo de Dios, todo lo que está fuera del círculo de Dios, la muerte, el llanto, el clamor y el dolor, habrán dejado de existir. Muchos se hablan sobre los jinetes del Apocalipsis y aparecen jinetes en el Apocalipsis, son otros. Pero para mí los verdaderos 4 jinetes, no del Apocalipsis, sino del presente, son estos. La muerte, el llanto, el clamor y el dolor. Todo lo malo que el ser humano pasa puede ser encuadrado en alguna de estas 4 columnas. O tiene que ver con la muerte, o tiene que ver con el llanto, o tiene que ver con el gemido, con el clamor, o tiene que ver con el dolor. Cualquier cosa. Piensen en las peores cosas, en lo más aberrante, en cualquiera de las tragedias. Muchas veces estos aparecen juntos. Estos 4 muchachos trabajan en equipo. Son los 4 antifantásticos, digamos. Trabajan en equipo. La muerte, el llanto, el clamor y el dolor suelen ir de la mano. Pero tiene que ver con lo que nos pasa al ser humano. Por eso algún día esto va a desaparecer. Y lo más grandioso del cielo va a ser que como consecuencia de la desaparición del pecado, es decir, de todo aquello que lastima el carácter de Dios, habrán desaparecido también las consecuencias naturales, no provocadas, que genera el alejamiento de Dios. Lo que Dios le está diciendo a Adán y Eva son consecuencias naturales, no provocadas. Si un hijo no le hace caso al padre, nosotros tenemos que llevarlo a una realidad nuestra para entenderlo. ¿Por qué un padre le da un montón de recomendaciones a sus hijos? Yo, cuando mi hija fue a vivir a Buenos Aires, vieron padre, encima padre viejo, viste, pa' peor. Vos le empezás a decir hasta de lo que se te ocurra, hasta cómo tiene que ser la fruta que tiene que comprar en la verdulería, todo le decís. ¿Y por qué le decís todo eso? Porque vos ya lo pasaste, porque aprendiste un montón de cosas. Y vos querés librarla de esa serie de situaciones. No estás seguro si lo vas a poder librar, pero vos es tu responsabilidad advertirle. Y los padres advertimos a nuestros hijos, no los sobreprotegemos, no les evitamos la exposición a lo malo, pero sí nosotros les advertimos de las consecuencias que van a pasar si no hacen determinadas cosas. Ahora, si un hijo no hace caso a lo que el padre le dice, si le dice, mira, no te juntes con determinada gente, mira, no andes hablando por el celular distraído
en cualquier lado. No andes ahí con la cartera colgando para todos lados. No te metas en una calle oscura donde vos no ves a las 2 de la mañana. Si la persona no hace alguna de todas esas cosas, existe alto riesgo de que exponga su seguridad personal. Ahora, si algunas de esas cosas ocurren, no ocurren porque el Padre se lo dijo. No ocurren porque el Padre se lo dijo. Son consecuencias de un accionar, no castigos del Padre que se lo dijo. Creo que todos entendemos esta idea. Cuando Dios le dijo espina y cardo te producirán, es porque vos te estás alejando del ámbito donde esas cosas no existen. Lógicamente estamos hablando de cosas simbólicas, no de la espina y del cardo planta, pero la espina y el cardo lastiman. Ella está hablando de cosas que lastiman, está hablando Dios. De las cosas que hieren, de una naturaleza que es hostil. La espina, el cardo, el desierto, con dolor. En los dos casos habla del dolor. La NBI lo traduce como sufrimiento. Con dolor darás a luz. Y esto es algo que hasta se puede comprobar médicamente. No existe un mamífero que sufra los dolores de parto como sufre la mujer. Observen los otros seres vivos. Los partos son, de hecho a nadie le ponen una peridural, no existe una vaca, un perro que le ponga una peridural. Sin embargo, el dolor es tremendo, el dolor de parto. Es más, algunos de los dolores más fuertes que existen son los dolores de parto. Y esto ocurre como una consecuencia natural del alejamiento. La tierra será maldita por tu causa. El hombre ha provocado un desorden en toda la creación. Esta es una consecuencia de que el hombre ha arrastrado su alejamiento de Dios a todo lo que está alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el hombre está bajo la influencia de Dios, como el hombre fue creado administrador de la creación, mientras él estuvo bajo la influencia de Dios, estaba bajo, digamos, la línea de autoridad, estaba en el esquema, llevado a un esquema empresarial. Mientras el hombre fue el administrador de la empresa, esa empresa siguió los lineamientos de la gerencia. El Edén se manejó con los lineamientos de la gerencia. Cuando el hombre se desvinculó de la gerencia, siendo él el administrador de la creación, toda la empresa se desmadró. ¿Por qué? Porque el administrador se desvinculó de la gerencia. Piénsenlo en términos militares. Algunas de las sublevaciones militares que han ocurrido en el país es porque altos mandos se han desvinculado de las cúpulas militares, ¿no? Algunas de las revoluciones han sido así. Entonces, todos los mandos inferiores que están debajo de ese escalafón de autoridad, automáticamente siguen a aquel que es la cabeza, llámese un general, llámese un teniente coronel, que se ha escindido de la cúpula mayor, ¿no? Que en el caso de la Argentina es el comando de las Fuerzas Armadas, ¿no? En esta simbología, si esa línea se escinde, todos los subalternos a esa línea quedan desvinculados de la autoridad que genera el comando supremo. Por eso en una guerra es tan fuertemente castigada la rebelión a la orden que emana del Consejo Supremo, porque puede traer consecuencias devastadoras. Ahora, el hombre lo hizo. Entonces, todo lo que quedó bajo la órbita del hombre, que es la administración de la creación, quedó salpicado por ese aborto, esa separación, esa muerte, reitero, que hubo entre el hombre y Dios. El hombre y Dios se separaron. El hombre murió, no murió físicamente. Algún día ocurriría esto, pero murió espiritualmente, fue separado de Dios. Entonces arrastró consigo a todo lo que tenía a su cargo, que era ni más ni menos que la creación.
Entonces el pecado salpicó a toda la creación. Por eso alguna de estas preguntas, ¿por qué si Dios es justo pagan inocentes por el pecado de quienes no lo son? Yo hablaba con un amigo en esta cena que tuvimos, muy interesante, muy linda, esta cena que tuve con amigos anteayer. Y él me decía, a partir de que mi mamá perdió a su hija chiquita, nosotros no creemos más en Dios. Yo me acordaba el caso de quien está acá presente, ¿no? Yo digo, se necesita comprensión espiritual para entender eso, porque Dios no quiere que eso pase. Pero lamentablemente, como toda la creación se alejó de Dios, solo hay dos gobiernos en el mundo, solo hay dos imperios, solo hay dos reinos. Si yo elijo desvincularme del reino de Dios, automáticamente caigo en el otro reino. Solo hay dos bandos, no hay un tercer bando. Ahora, en el bando donde no está Dios, ¿qué es lo que hay? Hay muerte, hay llanto, hay clamor, hay dolor. Naturalmente es así, porque Dios no gobierna ahí. Pero Dios podría, sí, hipotéticamente Dios podría, pero la realidad es que nosotros no tenemos manera de entender cómo es la administración espiritual, si se puede llamar así, de lo que es la convivencia de los reinos. O sea, el reino del diablo, el príncipe de este mundo. La Biblia llama a Dios el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el padre de mentiras. Satanás es llamado padre en la Biblia. No sé si algunos lo sabían. Satanás es llamado padre en la Biblia, padre de mentiras, porque es un generador, un gestante, un inseminador de mentiras. Él insemina mentiras en los corazones. ¿Por qué es el Dios con minúscula de este siglo? Siglo es una palabra bíblica que tiene que ver con administración donde Dios no gobierna, no tiene que ver con periodo de 100 años. Es una terminología que refiere a un tiempo no determinado durante el cual las cosas son gobernadas de determinada manera. El que gobierna en este siglo es el diablo. ¿Y cómo lo sé? Cuando nosotros vamos a la tentación de Jesús, en Mateo capítulo 4, versículos, lo podemos leer en Mateo 4, ¿qué le dice el diablo? Lo hemos mencionado ya acá y lo voy a volver a mencionar. Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, ¿qué dice ahí? Mateo capítulo 4, versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo. Siempre que habla de tentación y que habla de diablo se refiere a hombre en la Biblia, nunca a Dios. Por la sencilla razón que como Dios, Dios no puede ser tentado. Por lo tanto, si dice que el diablo tentó a Jesús, lo está tentando como hombre. De hecho, diablo es una palabra que, como significa tentador, solo se aplica al ser humano. Nunca van a ver el nombre de diablo en diálogo con Dios. Cuando Dios, en los pocos casos que vemos en la Biblia, que Dios dialoga, porque hay diálogo entre Dios y Lucifer, aunque parezca mentira, Dios le dice, ¿de dónde vienes, Satanás? No le dijo diablo, no le dijo diablo, ¿de dónde vienes? Y cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Le está dando una orden desde otro nivel. Diablo es un nombre que se utiliza exclusivamente en la relación de Lucifer con el ser humano. De nuevo vino el diablo y lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahora, en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 4, esto lo mencionamos el otro día, pero como viene al caso, lo vuelvo a mencionar de nuevo. En Lucas 4 también está la tentación, también está en Marcos la tentación, sin embargo la tentación de Jesús no está en Juan. ¿Por qué la tentación de Jesús no está en el Evangelio de Juan? Porque Juan presenta a Cristo como Dios en esencia y como Dios no podía ser tentado. Por eso cada evangelio tiene
la mirada de acuerdo a la cual fue destinado. No son 4 fotocopias del mismo caso, son 4 miradas de la misma persona. En Lucas capítulo 4, en la tentación de Jesús, le dijo el diablo, acá está en segundo lugar, dice 4:6, sobre estos reinos y todo tu esplendor, le dijo el diablo, te daré la autoridad, vaya osadía. El diablo le dice, yo te voy a dar la autoridad. ¿Cómo? Este está hablando de algo que no es. Porque dice, a mí me ha sido entregado y puedo dársela a quien yo quiero. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Ahora, si ustedes siguen leyendo van a ver que Jesús no lo desmiente. No le está diciendo nada. Esto no es así. No, Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El punto que pone Jesús es la adoración. Porque lo que el diablo está diciendo, lamentablemente, es correcto. Porque el diablo no es que siempre miente. El diablo puede decir la verdad. De hecho, acá acaba de citar la Biblia. Lo que pasa es que uno nunca sabe si lo que el diablo está diciendo es verdad o es mentira. Pero lo que acá está diciendo es correcto. A mí me ha sido entregado. Y uno le puede decir, ¿y quién le entregó al diablo la autoridad del mundo? Decirle al que tenés al lado, fuiste vos. Como si estuviéramos en la reunión. Fuiste vos. Fuimos nosotros. Toda vez que yo me aparto del consejo de Dios y me voy de ese ámbito de seguridad, de ese cerco de protección, ¿no? Imagínense, por ponerlo en ejemplos prácticos, ¿vieron cuando en los ríos está los guardavidas o en el mar también ponen la línea de boyas? ¿Qué significa la línea de boya? Que hay otro tipo de mar del otro lado. No, es la misma agua y de este lado que del otro. Pero ¿qué significa la línea de boyas? Seguridad. Mientras yo esté de este lado de la línea de boyas, hay seguridad. La responsabilidad es de quien puso la línea de boyas. Ahora, si vos te vas más allá de la línea de boyas, lo haces bajo tu propio riesgo. Dios, cuando nos dice las cosas, traza una línea de boyas. Y Él dice, yo acá te garantizo cómo son las cosas. Vos te vas allá de la línea de boyas, ningún problema, ¿eh? Yo no te voy a tocar el silbato desde la cabina. Si vos querés salir del otro lado de la línea de boyas, no te voy a tocar el silbato. Eso sí, salís por tu cuenta y riesgo. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del propósito del consejo de Dios, nos metemos en una zona de riesgo. Y en esa zona de riesgo somos responsables. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos lo que queremos y desobedecemos a Dios, le estamos dando al diablo la autoridad. Siempre tenemos que recordar esto, no hay 3 autoridades, hay 2 autoridades. Colosenses capítulo 1 dice que Dios nos trasladó, Cristo nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Jesús dijo, solo hay 2 caminos, solo hay 2 puertas, solo hay 2 reinos, solo hay 2 regímenes, solo hay 2 mundos, solo hay 2 gobiernos, solo hay 2, no hay 3, 2 únicos caminos hay, dijo Jesús. 2. Quiere decir que yo no estoy en este, por definición estoy en el otro. No hay un punto intermedio, no hay una situación. Es más, cuando Dios le habla a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, le dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Dios no existe el tibio. El tibio es una gradación del frío. O sos caliente o sos frío, o sos blanco o sos negro. Desde el punto de vista de los reinos estoy hablando, no en otros órdenes que tienen que ver con otras cosas. Acá estoy diciendo que si no estoy en el reino de la luz, estoy en el reino de las tinieblas, ¿no? Solo hay 2 reinos. Y por lo tanto, si yo me salgo de lo que Dios ha establecido, caigo necesariamente en el otro reino. ¿Y a quiénes les pasa eso? De nuevo decir al que tenés al lado, te pasa a vos, porque a todos nos pasa. Todos nos hemos ido a nadar del otro lado de la boya, el 100% de nosotros. Por cuanto no hay justo ni aun uno, todos hemos pecado. Por eso todos necesitamos la sangre de Jesús. Jesús fue el único que rediseñó
la humanidad original sin pecado. Cuando veamos este tema, no quiero hablarlo hoy porque ya me estoy yendo del tiempo, cuando definamos la persona de Jesús, veremos por qué realmente era necesario que Cristo naciera virginalmente, ¿no? Entonces, si pecar es inevitable, ¿por qué soy condenado por hacer algo que en definitiva no puedo evitar? Si yo no puedo evitar pecar, entonces ¿por qué soy condenado? Es que el castigo que Dios te da no es que te cae fuego del cielo, es otra mentira del diablo. El castigo que Dios nos da es quedar librado a las consecuencias de nuestros propios actos, ni más ni menos. O sea, si a mí me dice máxima 130 y yo voy a 160 en la autovía y choco, la culpa no la tiene el que puso la señal. La culpa la tiene que yo decidí extralimitarme en todo el sentido del término y hacer lo que yo quiero. Si a mí me dice, como ponen acá, no nade en el río y todos los años hay un ahogado, lamentablemente, es porque no es caprichoso el cartel que está ahí en el Paraná donde pega la vuelta que no hay que nadar ahí. Hay remanso, está complicado nadar ahí. Entonces, si está el cartel ahí, no es de mala onda que no quieren que te refresque porque hace calor, es porque hay un riesgo invisible. Entonces, cuando Dios nos dice que no hagamos algo, no es porque es un mala onda, porque es un amargo, porque es un triste. Dios te habla de la libertad sin riesgo. Dios establece el límite de la libertad sin riesgo. Entonces, cuando Dios te dice esto se hace y esto no se hace, los 10 mandamientos son la boya del guardavidas en el mar. Dice, mantenete dentro de esto y la cosa va a andar bien. Ahora, aún así voy a pecar. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a mentir, en algún momento voy a deshonrar a mi padre y a mi madre, en algún momento voy a codiciar lo que no tengo que codiciar, en algún momento voy a hablar mal, lo voy a hacer porque está el gen en mí y por eso está el Señor Jesucristo. Porque si no, yo podría autogestar mi propia salvación y no lo puedo hacer. Todos somos pecadores, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No soy condenado por hacer algo, la condena que yo tengo es justamente las consecuencias de mi propia decisión. Lamentablemente, no es que Dios manda un rayo del cielo y me mata, no le pasa nada. Por eso también la gente se sorprende y Eclesiastés se sorprende y dice, che, hay narcotraficantes que le va fantástico y hay tipos que laburan toda la vida y no pueden darle de comer a los pibes. Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Estamos viviendo en un sistema donde Dios no gobierna y Dios no va a matar al narcotraficante, no va a mandar un rayo del cielo para liquidarlo, no lo va a hacer. Porque Dios ya ha establecido un juicio, Dios ya ha establecido el momento en que eso se dé. Mientras tanto, estamos jugando las reglas del juego de un régimen donde Dios no gobierna. Y esto la gente que no tiene a Cristo no lo entiende. Y dice, Dios es malo porque se mueren los nenes. Dios es malo porque mataron chiquitos en la franja de Gaza. Dios es malo porque hay un narcotraficante que muere 100 años y hay un nene, como tenemos nosotros, un pacientito oncológico que viene toda la semana a sacarse sangre. Dios es malo, Dios no existe. No, lamentablemente no es eso. Estamos en un sistema donde Dios no gobierna. El que gobierna acá es el diablo, porque él engañó a los administradores de este mundo que somos nosotros y es el ser humano el que ha dado lugar al diablo a manejarse como él quiere. Si Dios es inmune al pecado, ¿por qué le molesta tanto que yo peque? ¿Por qué si Dios es inmune al pecado le molesta tanto que yo peque? ¿Por qué a Dios le molesta que yo peque? Le molesta en la misma medida que a mí me molesta que mi hija se saque un 2 por no haber estudiado. A mí no me afecta. Si le ponen un 2 en un examen, a mí no me afecta. No me sacan el título porque a ella le pongan un 2 en un examen. Porque no me afecta a mí. Si yo no les tengo que decir, gracias a Dios, no es el ejemplo de mis hijas, pero vamos a suponer el padre que le dice, mira, que tenés que estudiar, sentate, ponete las pilas, haz las cosas. Aprobar el examen no lo beneficia al padre, no lo beneficia a él. Si Dios me dice que no peque, yo a él no lo puedo afectar.
No hay nada, ya lo vimos el primer día, no hay nada, absolutamente. Dios está más allá de cualquier cosa que yo pueda hacer. Si Dios me dice que yo haga algo, lo deje de hacer, no es porque Él le afecte, se enoje, se moleste. Son todas cosas. Cuando la Biblia dice que Dios se entristece o se enoja, son antropomorfismos, son expresiones para que nosotros podamos entender lo que pasa, porque no podríamos entenderlo. Entonces Dios usa antropomorfismos, expresiones similares. Es como cuando le decimos al nene, no, porque, ¿y cómo está el hermanito en la panza? Y no, porque viene así, y hay una semillita que papá puso y que está en la pancita de mamá, y esa semillita va creciendo y da un hermanito. Pero vos no le podés empezar a decir, no, porque hay una atracción quimiotáxica entre el espermatozoide y se produce la apertura de los poros externos de la pared de la gameta femenina. Vos no le explicás la cosa como es. Se lo decís para que lo entienda. Entonces Dios nos dice las cosas. Cuando Dios dice que Dios se enoja y todo, es cuando uno le está hablando al nene, salvando las distancias, porque es mucho más fácil transmitirle algo yo a un bebé que Dios a mí, infinitamente más fácil. Entonces, cuando Dios me habla a mí, y no le molesta que yo peque porque me ama y no quiere que me pase. Si a mí me entristece que mi hija, hace poco mi sobrina, que se recibe Dios mediante mañana del último parcial, el que tendría que dar mañana lo tendría que haber dado la semana pasada, se equivocó de horario. Se equivocó de horario. La angustia que tenía esta chica. Y uno se angustia también, pero no porque le afecte a uno, es porque ama a esa persona, se pone en su lugar y sufre en el lugar. Dios también. Si vos pecás, dice este muchacho, no entiende, no hay manera, y va y hace lo mismo, y vuelve a tropezar con la misma piedra. Y se entristece el corazón de Dios. Pero no porque lo afecte a Él vive en luz inaccesible, no hay manera. ¿Por qué personas rectas, pero que obviamente cometieron pecados, reciben condenación al igual que criminales que dañaron extensa y gravemente a toda la humanidad? Esta es la gran pregunta. ¿No? Estoy en la página 3, ya terminando. ¿Por qué personas humanamente rectas, pero que obviamente cometieron pecado, como ya dijimos, reciben condenación, al igual que criminales que dañaron extensa y gravemente a toda la humanidad? Y sí, la realidad es que desde el punto de vista técnico, Hitler es un pecador y Teresa de Calcuta es un pecador. Sí, técnicamente sí. Los dos son pecadores, no hay justo ni aun uno. Pedro es tan pecador como Barrabás, igual. Y pongo esos dos extremos del siglo XX porque son realmente extremos. Lógicamente, las consecuencias de ese pecado son distintas. Pero desde el punto de vista estricto, todos son pecadores. Disculpen lo básico y rudimentario del ejemplo que voy a poner. Cuando yo hacía guardia había un amigo que no le gustaba el queso. Él era el técnico de hemoterapia. Y lo cargaban porque no había manera que le gustara el queso. Entonces yo le decía, che, pero un toquecito de queso de rallar en el fideo. Bueno, él usaba una palabra que como esto va a quedar grabada no lo voy a poder decir. Pero me decía, si a vos te sirven una torta que tiene un toquecito de excremento, usaba otra palabrita más corta, ¿vos comerías esa torta? Entonces, él me hacía ver lo que Proverbios dice de una manera bastante más elegante, que dice que una mosca echa a perder todo el perfume del perfumista. En esa época no había conservantes como ahora, los microbios que venían en la mosca pudrían literalmente todas las esencias frutales del perfume. Entonces, la extensión de pecado que pudo haber tenido una persona como Hitler no se compara ni remotamente a la expansión del pecado que podría haber en una persona como Teresa de Calcuta. Pero la realidad es que todos somos pecadores. Ahora, déjenme decirle algo. Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra.
Teresa va a estar con él, no cabe duda. El corazón de Teresa va a estar con Jesús. Quizás no es el mejor ejemplo. Pero pongamos a alguien que es totalmente agnóstico, que no quiere saber nada de Dios, y que hasta blasfema contra Dios, pero fue una persona extraordinaria. Esa persona no va a tener el mismo castigo que la otra, porque dice la Biblia en Apocalipsis que Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Que todo sea pecado no significa que todo tenga el mismo castigo. Esto pasa también en la ley humana, las infracciones de tránsito. No es lo mismo estacionar en la línea amarilla que pasar a 140 un semáforo en rojo. Tiene distinta penalización, lógicamente. ¿Las dos son infracciones de tránsito? Sí. ¿Los dos son infractores? Sí. ¿Las consecuencias son las mismas? No. ¿La penalización? Tampoco. Entonces, esto pasa en la ley humana, también va a pasar en la ley divina. Si el diablo es la fuente primaria del pecado y si Dios es más poderoso que él, ¿por qué simplemente no lo destruye y listo? ¿Por qué Dios simplemente dice ¡bum! Se acabó. Ustedes saben que literalmente Dios podría hacer basta y se acabó y nadie le va a poder decir qué hiciste. Ahora, ¿por qué si nadie le puede decir a Dios qué hizo, Dios no destruye al diablo? Por algo que no tiene que ver con el diablo, sino que tiene que ver con Dios. Dice la Biblia que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no puede actuar por decreto. Del mismo modo que no puede salvar por decreto, tampoco puede destruir por decreto. Aún Dios, por amor a sí mismo, tiene que tener respaldo para la decisión que tome. La Biblia dice, ¿quién le dirá qué haces? O sea, ¿alguien va a levantar un dedo? Al contrario, habría una alegría si realmente Dios destruye a Satanás. Ahora la Biblia dice Romanos, Dios aplastará en breve a Satanás, dice la Biblia, debajo de vuestros pies. Dios va a aplastar a Satanás. Y ya lo hizo. Lo hizo por la vía legal. ¿Y cuál es la vía legal? Si nosotros vamos a Hebreos 2.14, ahí lo tienen, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, Hebreos 2.14, elegí la Nueva Traducción Viviente, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Necesitaba jugar con las mismas reglas de juego del diablo para allí donde Adán perdió, Jesucristo fuera victorioso. Gloria a Dios. Eso es lo que pasó. Lo leo de nuevo, la Nueva Traducción Viviente es clarísima. Debido a que los hijos de Dios somos seres humanos, aclara, hechos de carne y sangre, el Hijo de Dios también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, como Dios no podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que él tenía el poder sobre la muerte. La realidad es que solo muriendo Jesús pudo destruir al diablo. Y esto es extraordinario. ¿Por qué solo muriendo podía destruir al diablo? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿cómo se paga el alto costo del pecado? A través de la muerte. Ahora, ¿quién tenía que morir? Porque todos morimos. Pero yo muero por mi pecado. Tenía que morir alguien que no muriera por su propio pecado. Por eso tenía que morir Jesucristo. Tenía que morir alguien sin pecado. Pero entonces, si no tenía pecado, ¿por qué murió? Porque se hizo cargo del mío. Volviendo a las infracciones de tránsito. Vamos a suponer que yo no pueda pagar la deuda de años y años que tengo, por ejemplo, en la patente del auto. Y viene un amigo y me dice, deja, yo voy a renta y pago todo lo tuyo. Pero no es tu auto. Sí, no importa, pero yo te lo pago para que vos quedes tranquilo. Yo te lo pago. Entonces, paga a alguien que no es el infractor.
pero salda la deuda con un precio que es el de Él. Lamentablemente, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, así dice la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahí pusimos Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 6:23. No había manera de resolver el pecado si no fuera por medio de la muerte. Por eso Hebreos dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte. Entonces Cristo no tenía que pecar. Por eso era tan importante que Jesús triunfara sobre el pecado como hombre, no como Dios. Jesús triunfó sobre el pecado como hombre, no como Dios. Por eso 1 Corintios 15, y lo estudiamos, habla de Cristo como el último Adán, como el segundo hombre. En Cristo Dios recrea a la raza humana y en tanto ese nuevo ser humano no pecó, aunque el diablo lo tentó, Él no tenía por qué morir. Y ahí está el poder de la resurrección, que ya la vamos a estudiar. Pero lo que quiero decir es la importancia que tiene que entenderse que la paga del pecado es muerte, es la consecuencia natural. Por eso cuando haya sido eliminado todo lo que tiene que ver con el olor a reino podrido de Satanás, cuando todo esto se haya terminado, con todo este proceso que la Biblia va describiendo a veces en sombras, donde cuando todo esto se termine y solo quede el reino celestial, entonces y solo entonces no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero era necesario que alguien muriera por nosotros. Por eso la fe cristiana, y cierro con esto, ahí la pregunta es, si soy tentado, ¿estoy pecando? Por supuesto que no. Hebreos 4:15 dice que Dios tentó a Cristo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, yo soy tentado. De hecho, la tentación forma parte del proceso de Dios para formarme. ¿Dios me ama menos cuando peco o permanezco en pecado? Por supuesto que no. El amor de Dios no está relacionado a que yo peque o no peque. Dios ama exactamente igual. Dios amó exactamente igual a Teresa de Calcuta que a Hitler. Los amó exactamente igual. Dios no ama en función de la persona. El amor de Dios es eterno, completo, absoluto, total. No está determinado por lo que yo hago o deje de hacer. Yo no puedo hacer nada lo suficientemente bueno para que Dios me ame más. Y del mismo modo tampoco puedo hacer nada lo suficientemente malo para que Dios me ame menos. El amor de Dios es infinito porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. No tiene amor. Dios es amor. Y en el amor de Dios nos ama a todos por igual. Es más, muy probablemente el corazón de Dios se sintió mucho más triste y angustiado por la vida de Adolfo Hitler que por la vida de Teresa de Calcuta. Le causó mucha más tristeza. Porque así es el corazón de Dios. Dios ama por completo, ama a sus criaturas. Y si una madre puede pararse en la cárcel de Campana, como las he visto, esperando a visitar a su hijo violador u homicida, y no abandonarlo porque es la madre, si una mujer pecadora es capaz de hacer eso por un violento, un abusador o un asesino, ¿qué no será capaz de hacer mi Padre Celestial, que es perfecto amor, aunque mi pecado sea imperdonable? Este es el evangelio de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo, porque el pecado no se resuelve con buenas obras, no se resuelve siendo mejores personas, no se resuelve dejando de hacer lo malo. El pecado se resuelve con perdón, no hay otra manera. Y ese perdón se resuelve a través de la sangre de alguien que, no necesitando perdón para su propia vida, sí absorbió mis pecados en la cruz del Calvario y murió por los pecados que yo voy a hacer mañana. Dios castigó a Cristo por los pecados que yo voy a hacer mañana. No sé cuáles son, espero que no sea ninguno grave, pero Dios pagó en Cristo los pecados que yo voy a hacer mañana. Cristo murió por mis pecados, aún por aquellos que yo todavía no he cometido.
Por eso, en el instante supremo de la cruz, es Tierra Santa y uno es muy difícil saber lo que pasó ahí. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí también, los que estamos en casa o los que están viendo este video. Señor, es muy difícil para nosotros comprender la extensión que tiene el pecado y sus consecuencias. Pero hoy te queremos dar gracias, Señor, porque ese pecado es perdonado en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque aunque nosotros pecamos y seguimos pecando, el perdón de Dios es tan grande, tan vasto que nos alcanza. No hay un pecado lo suficientemente grande que nos separe de tu amor. No hay nada lo suficientemente malo que hayamos hecho que hagas que tú dejes de amarnos, de querernos. A veces los hombres pueden discriminarnos. A veces los demás pueden mirarnos mal, aún los cristianos, aún la familia, aún nuestros hermanos. Pero gracias porque Jesús siempre va a venir a abrazarnos, siempre nos va a tender una mano, siempre nos va a decir no temas, yo te ayudo. Siempre nos va a llevar otra vez a su corazón y siempre nos va a permitir volver. Siempre su sangre va a estar ahí. Siempre vamos a poder decirle, perdóname, papá. Perdóname, Señor, porque he pecado. Te pido que la sangre de Cristo me vuelva a limpiar de mi pecado. Y vos lo vas a hacer, Señor. Tú lo harás. Tú lo harás, porque el perdón de Cristo es inmenso, incomparable, abundante, infinito y total. Señor, hoy te damos gracias porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a vosotros, hijitos, decía Juan, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Señor, esta es la primera y más grande verdad que tenemos que entender. Que todos los que estamos aquí, físicamente, los que están detrás de las pantallas, o aún el que escuche este video en el tiempo que tú dispongas, pueda, Señor, entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón, pero que esa sangre ya fue derramada y fue la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierro aquí el video para los que nos están escuchando. Dios bendiga tu vida.